llevando al mundo la luz y la verdad, con la predicación de la palabra de Dios. Jesucristo Radio FM y la predicación de la palabra de Dios. Escucha hoy la voz de salvación, llenando cada corazón. Jesucristo Radio FM y la predicación de la palabra de Dios. Cuando la oscuridad intenta prevalecer, una promesa se enciende para guiar nuestros pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La claridad de la Biblia aplicada a tu vida diaria. Bienvenidos a Luz y Verdad, bajo la dirección y la palabra de Sandra Romero. Les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga grandemente a cada uno de los que nos oye y que sea de bendición y de aprendizaje para con cada uno. Invito a aquellos que me puedan estar oyendo ahorita, habla su hermana Sandra Romero en Luz y Verdad. Les invito a que busquen en su Biblia Juan 3. Es una lectura que muy conocida y que el Señor, cuando nos habla en esta palabra es porque siempre hay una necesidad de que se predique su palabra. Dice así, Juan 3. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que hace con la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiero decir?, exclamó Nicodemo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Bueno, quiero hablarle de lo que dice acá del nacimiento, ¿verdad? En la Biblia hay infinidades de lecturas respecto al nacimiento. Está en Génesis cuando nace Isaac, una promesa que Dios le dio a Abraham y a Sara, y nace Isaac. También en Éxodo está Moisés. Moisés nace allí y en aquel tiempo él lo tuvieron que esconder porque el faraón había dado una orden de que mataran todos los niños que naciesen, varones, porque ciertamente la orden era para matar a los varones. También le puedo hablar de Samuel, pero antes de hablarle de Samuel, para terminar con Moisés, ahorita, Moisés fue, dentro de todas las situaciones que pasó de su nacimiento, era una gran bendición para que él libertara al pueblo de Israel, y quizás por ese motivo en aquel tiempo se había dado esa orden de que los niños lo matasen, porque el faraón no quería que los niños vivieran. Y como Dios es un Dios de propósito, él lo criaron 3 meses, lo crió su madre escondido 3 meses, después lo sacó y donde cayó fue en la mano de la hija del faraón. Todo es un propósito. Y la historia de Moisés es una historia bien extensa, ¿verdad? Pero vamos a hablarle del nacimiento. Bueno, él nació en aquel lugar y lo tuvieron escondido. Samuel su madre hizo una petición a Dios, le rogó a Dios que le diera un hijo, que si le daba ese hijo, ella se lo iba a entregar al servicio. Ciertamente, después que él nació, Ana entregó al niño al servicio de Jehová. Y hay tantos temas de nacimiento en la palabra, así como cuando nació Juan el Bautista, también fue una gran bendición, porque Juan el Bautista tenía que nacer para que fuera el encargado de preparar el camino a Jesucristo, para que Jesucristo pudiera dar a conocer el Evangelio. Y entonces, hablando de nacimiento, ahí, nacemos de un padre y de una madre, ¿verdad? Pero como el nacimiento de Jesucristo fue algo especial. Cuando Jesucristo nació fue porque el Espíritu Santo lo engendró en el vientre de María. María era virgen.
pero todo como Dios por propósito hace todas las cosas sin equivocarse. Jesucristo fue engendrado en el vientre de María y era porque también era el gran propósito que tenía Dios con Jesús, que iba a ser el Salvador del mundo. Entonces, ¿qué le quiero hablar de los nacimientos? Ciertamente nacemos como seres humanos, nacemos de un hombre y de una mujer, pero como Jesucristo no hay otro caso que se pueda decir registrado en la Biblia ni lo habrá. Quiero decirle en esta hora que acá, como Nicodemo se fue a donde Jesús y Jesús le dice estas palabras, que le es necesario nacer de nuevo, porque Nicodemo era un maestro de palabra, más no conocía la verdad del evangelio, porque cuando Jesús le dice a él que le es necesario nacer de nuevo, que él le da esta respuesta, como puede ser ya el mayor, anciano o una persona de diferente edad entrar de nuevo al vientre de su madre, era porque él no conocía realmente que había que nacer del Espíritu. Para nacer del Espíritu debemos de tener un arrepentimiento. Hay que tener arrepentimiento para poder conocer a Jesús. Sin embargo, Nicodemo conocía a Jesús porque fue allá a conversar con él, pero no conocía la verdad, que es el Evangelio, como le dije ahorita. Es necesario que nosotros, aquellas personas que me puedan oír en esta hora, puedan entender que hay un nacimiento de nuestros padres, pero el nacimiento que necesitamos espiritualmente es nacer del Espíritu, y para nacer del Espíritu hay que morir al pecado y nacer de nuevo, como dice la palabra. La palabra dice que debemos ser nueva criatura en Cristo Jesús, y para ser nueva criatura en Cristo Jesús debemos de morir a nuestro pecado, ¿verdad? Ahora ya todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, que cuando estamos sin Cristo debemos de dejar atrás nuestra antigua vida pues de pecado para tener una vida nueva. Necesitamos, cuando nosotros no entendemos esto de la palabra, se nos predica y no le damos importancia, porque la gente vive sumergida desde antes de la fundación del mundo, después que Jesús fue a la cruz del Calvario. Ahorita la gente está adorando a Dios muerto, pero Dios no está muerto, o Jesús no está muerto. Estamos hablando de Jesucristo, aunque Él es una sola persona, Él en el Padre y el Padre. Ahí nosotros, cuando no hemos llegado a Jesucristo, estamos muertos en delitos y pecados, pero necesitamos a aquellas personas que todavía no han podido abrir su corazón, no han podido entender qué es el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación para todas aquellas personas que todavía no han confesado a Cristo como su Salvador. Y como le decía ahorita, la gente adora a Dios muerto, pero no adora a un Dios vivo, porque si ahorita en estos días se le adora a Dios muerto, Jesucristo hace tantos años que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, dice su palabra. Entonces, ya que la persona o las personas puedan darse esa oportunidad de adorar a un Dios vivo, que eso necesitamos para la salvación eterna. Porque si nosotros no tenemos el conocimiento y no tenemos la verdad de entender que debemos de adorar a Cristo como el único y suficiente Salvador, ya no como la ley, porque Nicodemo era conocedor de la ley, mas no de la gracia. Entonces ya es por la gracia de Jesucristo que nosotros debemos estar delante de la presencia del Señor, porque el único que nos puede llevar delante de la presencia del Señor es Jesucristo, porque dice la palabra que Él es el que está allá y Él fue que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que ciertamente hay que nacer, pero hay que nacer del arrepentimiento, porque lo que te hace nacer de nuevo es el arrepentimiento, confesar, saber, entender que hay un Salvador. Todo dice la palabra que Dios quiere que procedan al arrepentimiento, y para entrar al arrepentimiento debemos de confesar. Confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, porque también es por fe, pero es necesario que en este tiempo ya puedan muchas personas darse esa oportunidad, porque no es nuevo, el Evangelio no es nuevo, son nuevas, como dice, nueva cada día
su palabra es nueva cada día, pero el Evangelio no es nuevo. El Evangelio de hace 2000 y tantos años que lo estamos predicando, se está predicando. Entonces, las buenas nuevas de salvación llegan a nuestras vidas cuando nosotros aceptamos a Jesús. Y qué importante, porque es lo único que nos va a llevar a la salvación, como ya lo he repetido. Es ese nacimiento, como dice la palabra aquí en la lectura de Juan, que el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y hay que tener ese nuevo nacimiento para llegar delante de nuestro Señor, para poder tener vida y vida eterna, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y el Señor nos invita siempre a predicar la palabra, y no nos cansaremos, como dice la palabra, de llevar esta predicación, el arrepentimiento y el convertimiento a Cristo, porque no hay otro camino dado a los hombres sino Jesucristo. Es el único Salvador. Y que tantos años que se predica la palabra y hay tantas personas que todavía no han confesado, pero el Señor dice en su palabra que la palabra se predicará hasta el fin del mundo. Entonces, porque todos los días debemos de llevar una palabra a aquellos que tienen necesidad. A veces no sabemos, creemos, pasamos por tantas situaciones que no sabemos ni entendemos ni comprendemos qué nos pasa, porque si no tienes necesidad material, pero en el fondo de tu corazón tienes un vacío, que el único que lo puede llenar es Jesús a través de su palabra, porque lo que alimenta nuestras vidas, lo que alimenta nuestra alma es la palabra del Señor. Cuando empezamos a conocer quién es Jesús, nuestras vidas cambian y necesitamos un cambio ciertamente delante de nuestro Señor, porque Dios conoce nuestro corazón. Nadie podrá engañar al Señor, como dicen muchos: yo tengo a Dios en mi corazón. Pero ¿de qué manera lo tiene? ¿Adorando a los ídolos? ¿Adorando a los dioses muertos? No, hay que adorar a Dios, que es el camino, la verdad y la vida. Y creyendo que Dios nos da esa oportunidad, el mejor regalo y la mejor oportunidad que Dios nos puede dar a nuestras vidas es tener la salvación. Porque aunque nosotros no tengamos lo material y tengamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos abundancia. Tenemos una abundancia que el que no tiene a Cristo no lo puede entender. Hay que llegar a esa manera de ver quién es Jesús, para nosotros poder entender que la mayor riqueza que podemos tener nosotros es a Cristo como nuestro Salvador, porque Él es el que nos va a llevar delante de la presencia de nuestro Señor. Y quizás, como dicen, no tienes riquezas materiales, pero tienes a Cristo y eres más rico que el que tiene la riqueza material, porque el que tiene la riqueza material, si no tiene a Cristo, no tiene riqueza, aunque tenga su riqueza material. Y cuán importante es que nosotros podamos darnos esa bendición de abrir nuestro corazón, porque Dios envía a su Hijo a morir en una cruz por amor a una humanidad que está sin Cristo. Entonces es porque Dios es el que abre las puertas, Él es el que abre ese corazón para que nosotros podamos deleitarnos en su presencia, porque ciertamente, ya creo que lo dije hace rato, que lo mejor que nosotros podemos tener es llegar a los pies de Cristo Jesús, porque ese es el que te va, aunque esté pasando por situaciones, siempre te va a fortalecer, siempre vas a estar un momento quizá desanimado, pero a través de la palabra, porque es a través de la palabra que nosotros podamos ser bendecidos. Porque cuando conocemos de la palabra nos damos cuenta realmente quién somos. Cuando no conocíamos la palabra no podemos entenderlo, pero cuando conocemos la palabra o cuando empezamos a escudriñar la palabra, podemos ver quién somos, qué nos espera ese día glorioso. Quizá muchos, como dice su palabra, ya han fallecido, pero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es que nosotros cada día debemos de entender que necesitamos ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, para poder tener la mayor bendición que Dios puede darle a una familia, a una persona, porque el Evangelio es para todo, para toda criatura. Aquí no hay excepción de personas, es para toda criatura, todas aquellas personas que tienen la necesidad realmente. Todos tenemos la oportunidad, es que decidamos si queremos o no queremos tomar esa gran bendición.
que nos tiene el Señor preparado, la vida eterna. Por eso hay que nacer del agua y del Espíritu, como le dijo Jesús. El que no naciera de nuevo no entrará al reino de los cielos. Y qué mayor bendición que nosotros podamos llegar al reino de los cielos. Es la mayor bendición que podemos tener. Por eso espero que aquella persona que me pueda estar oyendo o a donde se encuentre, pues Dios no se equivoca. Nosotros como seres humanos nos equivocamos, pero su palabra es veraz. Ella es la que tiene la verdad. Su palabra es la que penetra hasta partir los tuétanos, dice en el libro de Juan. Entonces espero que aquellas personas que tengan necesidad realmente por el arrepentimiento es confesar a Cristo como su Salvador, arrepentirse y apartarse de aquellas cosas que Dios no le agrada, como adorar en estos tiempos a un Dios muerto cuando Dios está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Que pueda haber un arrepentimiento y un convertimiento en todas las personas que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador. Que Dios me les bendiga. La jornada de hoy termina, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Recuerda que, sin importar la oscuridad del camino, su mensaje sigue siendo esa lámpara que guía tus pies y la lumbrera que aclara tu destino. Has escuchado Luz y Verdad con la conducción de Sandra Romero. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir caminando bajo la claridad del mensaje eterno, Luz y Verdad, porque la verdad siempre sale al encuentro.